Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy día estamos listos para seguir abordando en profundidad los contenidos de la propuesta constitucional. En esta oportunidad, en la Agenda Constitucional EMOL TV, vamos a revisar los contenidos en relación a la descentralización. Vamos a tener que hacer un esfuerzo tremendo porque hay muchos artículos, hemos hecho un esfuerzo en tratar de reducirlos, pero aquí tendrán la tremenda misión, como siempre los miércoles, Catalina Salem, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y Javier Couso, abogado constitucionalista, académico también de la Universidad Diego Portales y la Universidad de Utrecht. ¿Cómo están, Catalina, Javier? Hola Bárbara, buenas tardes. Hola Javier. Hola, muy bien. Hola, Bárbara Catalina. Va pasando tan rápido el tiempo, ya nos vamos acercando, estamos a solo una semana del plebiscito, así que es muy importante seguir dando la mirada a la propuesta. Tal como les decía, vamos directo al grano, descentralización, el tema que vamos a abordar hoy. Los primeros artículos que hemos destacado, tenemos el artículo 7. Chile está conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad e integridad del Estado. Artículo 187. El Estado se organiza territorialmente en entidades territoriales autónomas y territorios especiales. Son entidades territoriales autónomas las comunas autónomas, regiones autónomas y autonomías territoriales indígenas. Aquí tenemos una definición como de la estructura, de cómo funcionaría en nuestro país. ¿Qué es lo que más les parece relevante en términos generales, Catalina? La verdad que la estructura no es muy distinta si la miramos todavía sin entrar al detalle de las atribuciones, no es muy distinta a lo que existe hoy día. Hoy día Chile se divide en regiones, en provincias, en comunas, y también existen los territorios especiales, aunque es más bien una norma programática que está en la Constitución vigente y que se refiere precisamente a Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández. ¿Cuál creo yo que es la gran novedad? Las entidades territoriales indígenas. Esa es la gran novedad de la propuesta y que dice o tiene directa relación con la definición del Estado como plurinacional. Eh, Vamos, bueno, más en el transcurso del programa vamos a ir viendo las atribuciones, pero queda la duda de cómo se van a conformar esas entidades territoriales indígenas o esas autonomías territoriales indígenas. ¿Qué pasa si el territorio que abarcan también puede comprender una comuna o no, o tienen que estar diferenciadas? ¿Cómo se va a ver realmente en el mapa esa división territorial? Creo que es una de las interrogantes que más dudas ha generado respecto de la estructura. Y un segundo punto es que si bien se mantiene la unidad del Estado, Chile deja de ser un Estado unitario y pasa a ser un Estado que se denomina regional. ¿Y qué significa eso? Un Estado regional es un tercer camino que se le ha llamado entre un Estado unitario y un Estado federal, y que en el derecho comparado, por ejemplo, un ejemplo es España. España se divide en autonomías que tienen sus propios estatutos, pero que no tienen las atribuciones o no les faltan un poquito de atribuciones para llegar a ser un Estado federal. Entonces, esta es como un camino intermedio entre un Estado unitario y un Estado federal. Javier, para complementar la información, continúo leyendo algunos artículos del 187. Ya definieron cuáles son las autonomías, o las territoriales, entidades territoriales autónomas, pero también especifica que en el inciso 3, la creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes. Y finalmente señalan en el inciso 4 que en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. A ver, yo creo que antes de analizar eso es importante preguntarse por qué existe esta opción por un Estado regional. Y lo que ocurre es que para la extensión territorial que tiene Chile en su territorio continental, que son 4.500 kilómetros, el grado de centralización es muy alto. Creo haber escuchado al intendente Claudio Orrego, que
el porcentaje del presupuesto nacional que se decide, no es que se invierta, pero que se decide en la capital, alcanza algo así como el 97%. Y entonces esta opción por un Estado regional viene a tratar de descentralizar un poco más este país. Hay una demanda por acercar, descentralizar en otras palabras es acercar el gobierno a las comunidades regionales y locales y también estos territorios o entidades, autonomías indígenas. Pero básicamente creo yo que eso es el leitmotiv, por decirlo así, de algo que puede aparecer como nuevo. Es distinto a un Estado federal, porque en un Estado federal, es bueno que quizás la audiencia de este programa lo sepa, hay una constitución del Estado, hay una Corte Suprema, hay un poder legislativo, son como mini estados que están confederados y que se articulan con la federación. Esta es una situación distinta. Hay una serie de órganos nuevos, pero dentro de la unidad de lo que es, por ejemplo, la justicia, un poder legislativo nacional que tiene un elemento muy preocupado de las regiones, como vamos a ver, que son la Cámara de las Regiones, pero que dentro de esta unidad acerca más al gobierno a las localidades. Ahora, respecto a este punto, para seguir avanzando, probablemente una de las dudas más grandes está en las autonomías territoriales indígenas, desde el punto de vista que su desarrollo, sus atribuciones, cuáles van a ser, son las que menos están en el fondo. Quedó todo eso dejado en materia de ley, a diferencia de lo que vamos a analizar ahora, las comunas, regiones, hay hartas más bajadas, está mucho más claro qué es lo que pueden y no hacer, cuáles son sus atribuciones, su financiamiento, por ejemplo. ¿Qué tan complejo no puede ser eso, Catalina? A ver, yo creo que en materia de atribuciones es bastante complejo. Yo aquí veo un Titanic gigantesco, o sea, cuando uno lee este capítulo, de verdad se le pone la piel de gallina de pensar todas las leyes que se necesitan para poder hacer funcionar este buque. Entonces yo creo que es un Titanic. Yo acá, la verdad, tengo una posición bastante neutra sobre esta estructura regional, porque finalmente cuando nosotros nos estamos refiriendo a un Estado regional, un Estado federal, que son cosas distintas, estamos hablando de la limitación vertical del poder. Y acá específicamente nos estamos refiriendo, por cierto, a la administración del Estado, cuya cabeza es el presidente de la República, pero también, muy bien lo señalaba Javier, acá se trata de una descentralización que no va solamente o no mira el aspecto administrativo, es decir, la satisfacción de necesidades de la población, sino que también mira el aspecto político. Y algo ya se había avanzado con la constitución vigente. Recientemente elegimos por primera vez a los gobernadores regionales que sustituyeron a los intendentes que eran designados por el presidente de la República. Existen ya los consejos regionales que vendrían a ser sustituidos por estas asambleas regionales, en fin. Pero para poder implementar este modelo, yo creo que se requieren años de legislación, porque si bien es abundante en disposiciones este capítulo, no queda muy claro cuándo la administración va a poder o qué competencias específicas va a poder transferir, cómo lo va a hacer. Se establece una serie de principios, por ejemplo, el principio de no tutela entre las distintas entidades territoriales, es decir, ninguna entidad territorial puede entrar a tutelar otra. Existe también un principio de que cuando una comuna autónoma, por ejemplo, no puede por sí misma satisfacer ciertas necesidades de la población, puede establecerse una subrogación temporal por la región autónoma y también por la administración central. Y todo eso requiere de bajadas de la ley. Sin duda la ley, digamos, va a detallar esto, pero es una tarea titánica. Y yo creo que ahí hay, digamos, una cuestión que cuando uno mira toda la agenda legislativa para los próximos años, en donde las prioridades de la población siguen siendo salud, educación, pensiones, ¿no es cierto?, seguridad social y ahora también delincuencia, uno dice en qué momento vamos a poder implementar este modelo que requiere de mucha gradualidad, pero también requiere de muchísima precisión, porque si bien se establece el principio de coordinación, hoy día
la ley de bases generales de la administración del Estado también reconoce este principio, pero en la práctica los distintos órganos terminan chocando y superponiendo esas competencias, y eso genera mayor burocracia para las personas. Ahora, hay una solución, sí. La propuesta de nueva Constitución dice que estas superposiciones de competencias, es decir, cuando dos órganos comprenden que tienen que realizar una misma labor, lo va a resolver la Corte Constitucional. Y ahí tenemos que esperar, ¿no es cierto?, que también se instale la nueva Corte Constitucional y que comience a generar una jurisprudencia en el tiempo. Entonces, creo yo que acá hay una labor titánica por delante que no sé cómo se va a poder afianzar, dadas las prioridades que hoy día tiene la ciudadanía. Javier, respecto a esto y de las autonomías territoriales de pueblo originario. Sí, primero, a ver, 200 años de centralismo tan exagerado toma tiempo en revertirse, eso es un hecho. Catalina tiene razón. De hecho, Amaya Alves, que entiendo fue la coordinadora de esta comisión de Estado regional, llegó a plantear que podía tomar hasta una década, en su opinión, el que entre totalmente en regímenes. Pero hay que partir por algo. Los problemas son reales. Voy a poner un ejemplo. La gente que está vinculado a Radio Bio Bio, que es una de las pocas instancias que desde las regiones se volvieron nacionales. Les cuesta imaginar en los medios, por ejemplo, algo así. Ellos mencionaban cómo el Estado juega un rol, podríamos decir, de modelo respecto del resto del sector privado. Y como Chile es tan centralizado, si uno quiere postular a un crédito hipotecario que supera una cantidad de UEFs, típicamente la sucursal va a decir, tenemos que esperar a que diga la matriz en Santiago. Esto llevó que, más concretamente, la centralización de lo que es el capital cultural, político, económico, científico, universitario, hace que lo mejor de todo que existe en Chile ocurra en Santiago. No hubo oncólogos en un momento dado en la región de Punta Arenas. Entonces, Catalina tiene razón. Esto es por lejos lo más complicado que trae la Constitución, pero es una cuestión que más vale empezarla más temprano que tarde, porque se están pagando costos en falta de mínima autonomía en muchas zonas del país. Respecto a las indígenas, como bien se señalaba, es la menos delimitada. Y yo diría que en ese sentido, el actual Congreso va a tener un trabajo particularmente importante en detallar cómo se relacionan unas autonomías con otras, porque van a haber puntos de encuentro. En Sudáfrica hay trabajo avanzado. Allá conviven autonomías territoriales indígenas con autonomías comunales, autonomías provinciales, regionales, y un gobierno que ahí sí es más parecido a una federación. Vamos ya a entrar de lleno en las definiciones propias, en este caso de las comunas, por ejemplo. Seguimos con distintos artículos. 201. La comuna autónoma es la entidad política y territorial base del Estado regional, dotada de personalidad jurídica, de derecho propio y patrimonio propio. 202. La comuna autónoma cuenta con las potestades y competencias de autogobierno para satisfacer las necesidades de la comunidad local. 209. La Asamblea Social Comunal tiene la finalidad de promover la participación popular y ciudadana en los asuntos públicos. Será de carácter consultivo, incidente y representativo. 211. El Consejo de Alcaldesas y Alcaldes es un órgano de carácter consultivo y representativo de todas las comunas de la región autónoma. 214. Las comunas autónomas, a fin de cumplir con sus funciones y ejercer sus atribuciones, podrán crear empresas o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas. En términos generales, y para tratar de simplificarlo al máximo, respecto a lo que todos conocemos ahora, el qué es una comuna, cómo funciona, ¿dónde ven ustedes que son los principales cambios a partir de lo que hemos leído y de los otros artículos que lamentablemente dejamos fuera por temas de espacio, Javier? A ver, yo creo que lo más importante aquí es una mayor autonomía financiera y mayor participación. Yo diría que son las dos cosas más importantes. Hoy por hoy las comunas tienen muy poca capacidad, más allá de lo que
la administración central dispone en términos de recursos, más allá de algunos ingresos que ya están predeterminados, como son las contribuciones de bienes raíces y patentes municipales. Pero en general, la posibilidad de que tengan mayor autonomía financiera, hay una norma que plantea que la ley propenderá a que una porción más importante del presupuesto sea decidido y gastado a nivel regional y comunal. Eso yo diría que es lo más central, y estos entes de participación. Cuesta imaginar todavía, porque uno de los problemas que hay con la participación es que a veces se otorga la institucionalidad para participar, pero hay poca participación. Hay un cambio cultural que se requiere ahí. En otras palabras, ha ocurrido en otros países que, por decirlo así, es subutilizada la capacidad que el ordenamiento legal y eventualmente constitucional entrega a la posibilidad de participación. Son cambios que, si va a tomar buena cantidad de años en el gobierno regional, más que en el comunal, establecer esta nueva, por decirlo así, estructura, la parte cultural puede que tome aún más esta idea de que el gobierno sea algo tan próximo. Destaco el tema de las empresas públicas, aun cuando también destaco que van a estar sujetas a un marco legal. No es que las comunas o las regiones van a poder llegar y de manera administrativa crear una empresa pública. Eso va a estar determinado por la Constitución y la ley, señala el proyecto. De las dudas que han surgido justamente por esa posibilidad de crear empresas públicas y del financiamiento, la posibilidad de poder endeudarse, se ha generado también hay harto debate público respecto a qué control efectivo puede haber o cuánto se puede abstraer esto del gobierno central, porque finalmente se va a dar por entendido, o algunos podrían dar por entendido, que el gobierno, que el Estado termina siendo de alguna u otra forma un aval. Catalina, ¿cómo lo ves? Efectivamente, para crear empresas públicas, acá las comunas y también las regiones autónomas van a tener que hacerlo en conformidad a la ley que se dicta. Ahora, esa ley puede ser general o especial, y cuando es general se establecen los elementos, digamos, básicos de qué se debe reunir, y ahí cada comuna o cada región autónoma va a decidir a través de un acto administrativo si crear o no esa empresa de acuerdo a la ley. ¿Cuál es el peligro que se ha visto en esto también, en la fijación de tasas y contribuciones y en otras atribuciones financieras que tienen, como por ejemplo solicitar empréstito? Todo esto de acuerdo a cómo lo fije el legislador. Ahí tiene razón Javier, porque lo dice expresamente el nuevo texto constitucional. Sin embargo, acá yo veo lo siguiente. Veo, por cierto, un peligro, a pesar de que está nuevamente este principio de responsabilidad financiera, el principio de contar con recursos suficientes. Veo un peligro de que finalmente administraciones irresponsables que suceden, digamos, en el tiempo de aquí a otra parte, lo vemos a nivel comunal, ¿no es cierto?, comunas que han tenido graves problemas de cómo se han administrado sus presupuestos, incluso en ciertos casos incurriendo en corrupción. Hay órganos que van a estar fiscalizando eso, sí, por cierto, los consejos municipales, las asambleas regionales van a estar fiscalizando a quien ejerza la administración, ¿no es cierto?, el órgano ejecutivo de estas autonomías. Pero finalmente alguien tiene que pagar los platos rotos, y ahí yo creo que va a haber un rol subsidiario del Estado. Y me imagino una especie, como Chile no ha tenido una experiencia ni una tradición en este sentido, ni federal ni como Estado regional, sino que siempre hemos sido un Estado unitario. No sé por qué me trae esto una especie de analogía con la integración económica de la Unión Europea. La Unión Europea, ¿no es cierto?, son distintos estados que finalmente se unifican en torno a una única moneda, pero cada estado depende también de que el otro estado tenga sus finanzas sanas, por decirlo de una manera sencilla y práctica. Y eso no siempre ha sido así. El caso de Turquía, de Grecia, ha significado un tremendo esfuerzo fiscal para los otros estados que conforman esa unión. Y si esto lo llevamos a Chile, va a suceder algo similar. Vamos a tener que ir al rescate de aquellas regiones que a lo mejor no han tenido esas finanzas sanas, y creo que eso no, el proyecto de nueva constitución no tiene herramientas suficientes para poder impedirlo. Y respecto de la participación,
hay una novedad acá que son la Asamblea Social Comunal, que es un órgano consultivo del alcalde y del consejo municipal. Pero a mí me llama la atención la forma en cómo va a estar integrado, porque no va a estar integrado por ciudadanos o por los presidentes de las juntas de vecinos que se refieren en el artículo siguiente, el 210, sino que por organizaciones sociales. Yo acá tengo una muy fuerte sospecha. Yo, por cierto, estoy a favor de que la sociedad se organice, que establezca distintas agrupaciones para mejor representar sus propios intereses, pero mi duda es cómo se van a integrar esas organizaciones sociales, cómo se van a seleccionar, porque hay tantas como existen en la sociedad. Y eso yo veo muy difícil que la ley pueda establecer un mecanismo que sea justo, equitativo, que no deje a nadie afuera. Me hubiese gustado que esa asamblea social comunal en realidad hubiese estado compuesta a lo mejor por las presidentes de las juntas de vecinos, que es, ¿no es cierto?, una forma de organización que hoy día existe. ¿Y cuál es el peligro acá? Que finalmente las personas, cuando eligen con su sufragio a su alcalde o a su concejal, usando la nomenclatura actual, ¿no es cierto?, finalmente esa voluntad del elector se va a ver fuertemente contrarrestada por ciertas organizaciones que tienen particulares intereses con los que yo puedo concordar o no, pero yo creo que debilita, resumiendo, el principio de representación democrática. Y eso creo que va a generar un cierto resquemor en la ciudadanía. Van a ver que finalmente su decisión por un determinado representante no va a tener un valor muy fuerte si esta otra asamblea va a estar ahí, ¿no es cierto?, con un poder que va a ser más bien fáctico, porque es un órgano consultivo, o sea, pueden o no hacerle caso a lo que diga, pero va a tener un poder fáctico muy fuerte. Y creo yo que eso no sé si es un tipo de democracia que vaya de acuerdo o esté en sintonía realmente con una ciudadanía que participa, pero también participa de forma individual, a veces en forma gregaria, pero creo que eso no quedó muy bien reflejado. Javier, ¿algo más respecto a las comunas o vamos avanzando con las regiones autónomas? No, para quizá atenuar la preocupación de Catalina respecto del endeudamiento fiscal que pudiera generar, por ejemplo, la capacidad de tomar deuda. El artículo 250 del proyecto establece requisitos, resguardos, que me da la impresión fueron introducidos tomando a la vista lo que ocurrió en Argentina y Brasil. Esto ocurre tanto para los gobiernos regionales como comunales, pero lo adelanto porque estábamos hablando del gobierno comunal. La deuda no podrá ser utilizada para gasto corriente. Esto es sumamente importante. Hay una prohibición de que se garantice o se cautione por el fisco la deuda que se tome. Hay restricciones para tomar deuda en periodos electorales, me refiero de elecciones de gobiernos regionales o locales. No pueden ser destinados a remuneraciones. O sea, hay una serie de resguardos que fueron claramente inspirados como por el contraejemplo de lo que ocurrió en Argentina y Brasil, donde el grueso de la crisis fiscal parte por las regiones en el caso argentino. Y eso me parece sumamente importante mencionarlo. También va a haber mecanismos de consulta directa por parte de los gobiernos locales y regionales. Entonces, si bien es cierto que no está totalmente configurado, porque la ley va a tener que regular al detalle muchas de estas nuevas entidades que mencionaba Catalina, la verdad de las cosas es que va a haber suficientes canales para que cualquier captura, digamos, de organizaciones sociales pudiera ser contrarrestada, pero la ley va a definir y va a ser el actual Congreso el que va a tener esa tarea en lo principal. Vamos a tener que ir un poco más rápido porque, como les había anticipado, tenemos muchos artículos, aunque bien tienen todos directa relación. Vamos a seguir revisando en esta oportunidad. En el artículo 220 nos pasamos a las competencias de la región autónoma. Ya nos salimos por ahora de la comuna para la región. Son competencias de la región autónoma. Voy a leer las principales. La organización del gobierno regional en conformidad con la Constitución y su estatuto, la organización político-administrativa y financiera de la región autónoma,
coordinar y delegar las competencias constitucionales compartidas con las demás entidades territoriales, la política regional de vivienda, urbanismo, salud, transporte y educación, en coordinación con las políticas, los planes y los programas nacionales, respetando la universalidad de los derechos garantizados por esta Constitución, la creación de empresas públicas regionales por parte de órganos de la región autónoma competentes conforme a los procedimientos regulados en la ley, y me voy a saltar participar en las acciones de cooperación internacional dentro de los marcos establecidos por los tratados y convenios vigentes, las demás competencias que determine la Constitución y la ley. Son hartas más, leí algunas que probablemente son las más relevantes. Avanzamos también con el artículo 222, la organización institucional de las regiones autónomas se compone del gobierno regional y de la asamblea regional. En términos generales, y también para simplificar el análisis, ¿qué cosas son distintas de las que tenemos ahora? ¿Cuáles son las mayores innovaciones? Catalina. Bueno, las mayores innovaciones son que, bueno, hay varias atribuciones, las financieras que ya comentábamos, pero también me gustaría comentar, establecer contribución y tasas, también lo habíamos comentado, participar en acciones de cooperación internacional. Yo he escuchado a varios abogados y profesores que son expertos en derecho internacional público mirar con mucha preocupación esta norma, porque las relaciones internacionales son, incluso los estados federales, una cuestión de carácter nacional. Y recordemos que estas entidades autónomas en cualquiera de los niveles son o van a estar compuestas por gobiernos de distinta índole política. Pueden coincidir con el gobierno central como pueden no coincidir con el gobierno central. Y en un estado unitario, en un estado regional, incluso en un estado federal, la política de relaciones internacionales la lleva siempre el gobierno central. Y es más, en algunos sistemas ni siquiera el jefe de gobierno, sino que el jefe de estado o el monarca. ¿Y por qué? Porque en materia de relaciones internacionales, un Estado debe plantearse al mundo como una sola cosa, por así decirlo. Y cuando le damos a estas entidades autónomas, imagínense las autonomías indígenas, la posibilidad, dice dentro de los tratados vigentes, bueno, un tratado de derechos humanos, yo puedo ir, soy, por ejemplo, la autoridad indígena de un territorio, puedo ir invocando un tratado internacional de derechos humanos, que son muy vagos, o incluso el convenio 169 de la OIT, puedo ir y hablar con otra autoridad indígena de otro territorio. Y acá no hay que mirar ni al futuro ni nada, sino hay que mirar al pasado, lo que pasó cuando la ministra del Interior se refirió a la macrozona sur como el Gualmapu. Lo primero que Argentina, ¿no es cierto?, se armó el medio escándalo porque entendió que estaba afectando, se estaba inmiscuyendo en una cuestión que es de índole interna de Argentina, porque Argentina también tiene ciertos problemas con las personas de la etnia indígena. Entonces, ese tipo de problemas sin duda van a socavar, creo yo, la posición de Chile a nivel internacional, porque va a impedir que sea el Ministerio de Relaciones Internacionales el que conduzca, junto con el presidente de la República, esas relaciones internacionales. Y acá realmente yo veo, digamos, particularmente en el caso de las autonomías indígenas, una fuente de conflictos a nivel internacional. Javier. Tengo un comentario, sí. Yo creo que lamentablemente acá incurre en un error, Catalina, porque el artículo que acaba de comentar, que es el artículo 220, la letra T de Tomás, está dentro de lo que regula la región autónoma y no las comunidades, las autonomías territoriales indígenas. En otras palabras, ese es el primer comentario que quisiera hacer, pero el segundo es que, quizá por falta de tiempo, ahora no pudo terminar esa atribución, es participar en acciones de cooperación internacional dentro de los marcos establecidos por los tratados y los convenios vigentes. En otras palabras, son dos precisiones. Esto no va a ser posible que una entidad territorial indígena pueda entrar en esta, sino la región, que es distinta
a la entidad territorial indígena, y en segundo término, dentro del marco establecido por los tratados, que la Constitución entrega al presidente la posibilidad al presidente de la República de concluir esos tratados y al Congreso la de ratificarlos. Entonces, imagino algo menos complejo que lo que con justa razón teme Catalina de haber sido el caso. Al estar enmarcado en los tratados, veo esto más bien como la posibilidad de que, habiendo un tratado de cooperación entre Chile y la Unión Europea, por ejemplo, que lo hay, una región, los lagos, donde hay una colonia importante de alemanes, por ejemplo, pudiera establecer, profundizar lo que es solo cooperación internacional. No veo algo así como una Pero cuestión. en concreto, ¿en qué tipo de cosas, por ejemplo, o en qué se está pensando? Hoy día ocurre, no creo que estén, nuevamente, no estoy en la cabeza de quienes redactaron esto, pero entiendo que no hay nada en la actual, por ejemplo, Constitución, que promueva ese tipo de cooperación dentro de marcos. Entiendo que en los años 60, después del terremoto del año 60, hubo una cooperación directa del gobierno alemán con la zona de Valdivia, que se tradujo en un importante aporte de la Universidad Austral, que era una entidad privada, pero con reconocimiento legal. Imagino que una región autónoma va a poder, dentro del marco de un tratado vigente en Chile, poder establecer lazos de cooperación. La ley va a tener que regular los límites y eventualmente, como señalaba Catalina, es probable que haya cuestiones en que la propia Corte Constitucional va a tener que, por eso así, fijarse que hay un exceso. Pero cuando hay miedo al cambio, yo quería recordar que en Estados Unidos la cláusula del comercio entre los estados tomó cerca de 7 décadas en irse perfilando. No es raro que cuando hay este tipo de, por decirlo así, traslape jurisdiccional, tome tiempo, no tanto esperaría yo ahora, para que se vayan delimitando algunas posibles contradicciones. Pero me parece importante tener en cuenta que, insisto, lo que acaba de preocuparle a Catalina se predica del Estado regional, no de las comunidades territoriales indígenas. Sí, yo, Bárbara, la verdad, claro, es una lectura la que ofrece Javier. Yo no he dicho que van a poder celebrar tratados y convenios, sino que pueden actuar dentro de esos tratados que ya están vigentes. Y di el ejemplo de un tratado muy general como uno de derechos humanos. Ahora, respecto de las comunidades, perdón, que me cuesta a veces recordar la nomenclatura, autonomía territorial indígena, la verdad que como no está claro ese estatuto, yo creo que el día de mañana sí van a poder actuar en ese ámbito. ¿Por qué? Porque si bien esta atribución está referida al Estado regional, hay otros principios dentro del mismo capítulo que se refieren al principio de erradicación de competencias, donde se debe preferir la entidad territorial más local, aquella que está más, digamos, más apartada de la localidad. Y el artículo 235, como muy bien dijimos que las autonomías territoriales indígenas no tienen muy bien definido su estatuto, se señala que la ley deberá establecer competencias exclusivas de las autonomías territoriales indígenas y las compartidas con las demás entidades territoriales. Es decir, perfectamente esta atribución que está en el artículo de Estado regional puede el día de mañana ser entregada por el legislador a una autonomía territorial indígena. Y aún más, yo creo que estaría obligado a entregársela en virtud del principio de plurinacionalidad. El principio de plurinacionalidad reconoce a las entidades indígenas como naciones, y conversábamos en otros capítulos que eso obliga al autogobierno. Y eso es una diferencia esencial entre una autonomía territorial indígena y una comuna, nuevamente se me olvidó la nomenclatura, comuna autónoma. Una autónoma. En una comuna autónoma. Entonces el legislador ahí puede hacer una diferencia. No, acá estamos ante una nación, la nación mapuche. ¿Cómo le vamos a prohibir a la nación mapuche aquello que sí le estamos permitiendo a la región autónoma en virtud del principio de plurinacionalidad? Entonces, yo creo que si bien se puede leer como lo dice Javier, ahora viendo solamente ese artículo y ese literal, si nosotros vamos a todos los principios que están en el capítulo primero y en este mismo, y además que se le entrega al legislador, ¿no es cierto?, permitirle que tenga competencias compartidas con las otras autonomías territoriales,
yo creo que la única solución a la que podría llegar el legislador es reconocerles también esta posibilidad. Bueno, vamos a continuar. No nos vamos a poner de acuerdo en esto porque creo que la palabra nación que comparte con pueblos tiene un sentido distinto al de Estado-nación. Un Estado-nación, por supuesto, puede siempre tener esa capacidad de actuar en la esfera internacional, pero la palabra nación, la voz nación aquí aparece en un sentido que va a tener que precisar la ley, por cierto, pero yo me quedaría más tranquilo, no creo que esté obligado el legislador a establecer que lo que aquí está explícitamente entregado a la potestad del Estado regional sea obligatorio de ser entregado al Estado comunal. El legislador va a tener ahí un trabajo interpretativo y todo esto moderado por la Corte Constitucional en su caso. Vamos a continuar con los siguientes artículos destacados. En el 223 vamos a hablar de gobierno regional. Es el órgano ejecutivo de la región autónoma. Una gobernadora o un gobernador regional dirige el gobierno regional. Son atribuciones esenciales de los gobiernos regionales las siguientes. Son varias más de las que voy a nombrar, pero estas son quizás de las más relevantes. Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, en conformidad con la Constitución, la ley y el estatuto regional. Organizar y administrar, supervigilar y fiscalizar los servicios públicos de la región autónoma y coordinarse con el gobierno respecto a aquellos que detenten un carácter nacional y que funcionen en la región. Proponer a la Asamblea Regional la creación de empresas públicas regionales o la participación en empresas regionales para la gestión de servicios de su competencia, según lo dispuesto en esta Constitución, la ley y el estatuto regional. Y nos saltamos a celebrar y ejecutar acciones de cooperación internacional dentro de los marcos establecidos por los tratados y convenios que el país celebre al efecto y conforme a los procedimientos regulados en la ley. Esto se repite respecto a lo que comentábamos hace poco instante. Catalina. Sí, bueno, es la estructura que conocemos hoy día. Se agregan las asambleas regionales que vendrían a sustituir al Consejo Regional. Acá yo sí veo, desde el punto de vista político, de la descentralización política, veo una inconsistencia con el régimen político. ¿Por qué? Creo yo que hoy día las regiones están mejor representadas en el Senado que lo van a estar en la Cámara de las Regiones. ¿Por qué? El Senado se integra en base a un criterio territorial, es decir, todas las regiones del país tienen más o menos una representación idéntica en el Senado, no así en la Cámara de Diputados, porque se elige en base a un criterio poblacional, en donde las grandes urbes de Chile son las que tienen mayor representación en esa Cámara. Si bien la propuesta de nueva Constitución establece ciertas leyes de concurrencia regional en donde ambas cámaras tienen que concurrir a la formación de la ley, y efectivamente si uno revisa esas leyes son aquellas que interesan a las regiones, además de otras de un interés nacional de mayor peso, por ejemplo las reformas constitucionales, la ley de presupuesto, etc. Creo yo que se dejan afuera muchos temas que van a debilitar la representación territorial, particularmente aquellas personas que viven en los lugares más aislados de Chile. ¿Por qué, por ejemplo, se le va a, o por qué ese criterio de representación territorial no va a ser importante para debatir una ley de seguridad social o las leyes laborales? Creo yo que acá hay una incoherencia porque finalmente las personas que habitan esos territorios más aislados solamente van a poder decidir aquello que compete a su región, pero van a tener una subrepresentación respecto de todos aquellos intereses nacionales que ellos también deberían tener una voz. Y acá, por eso veo yo un debilitamiento de la representación política a nivel nacional de las regiones, y creo que la Cámara de las Regiones no va a contribuir a la subrepresentación de esa población que vive en los lugares más apartados del país, que va a tener que conformarse, por así decirlo, con una legislación que va a estar decidida por personas que viven una realidad muy distinta a aquella
de los territorios más apartados de Chile. Lo que sucede hoy día en nuestro sistema político es que esos dos criterios son tomados en consideración, el poblacional y el territorial, y ambos tienen que llegar a un acuerdo para adoptar las leyes nacionales. Javier. Sí, la motivación que hubo para tener esta distinción entre el impacto que tiene el votante que vive en regiones, que en la Cámara de Regiones va a haber a lo menos 3 representantes por región en la Cámara de Regiones, pero eso debiera apuntar a eso. Es evitar que en una región donde viven 250.000 personas aproximadamente, estoy pensando en Aysén, los votantes, 200.000, elijan a 3, y en la región metropolitana 8 o 7 millones elijan a 3. Es bastante evidente que el impacto que va a tener, que podría haber tenido y que todavía lo va a tener en materia de reformas constitucionales, ley de presupuesto, regulación de todos los entes autónomos, ya va a ser desproporcionado. Un votante de una región como Magallanes, Aysén o Arica va a tener hasta 20 o 30 veces su voto más peso político que la persona que vive en Santiago o Valparaíso o Concepción. Entonces, esa es la lógica por la cual, por decirlo así, hay esta división del trabajo, donde la Cámara de Regiones, si bien tiene una voz respecto a cuestiones cruciales, que por ejemplo impedirían, y esto es muy importante, me parece que se ha zanjado que en Chile no hay un bicameralismo cosmético. Yo creo que la gente ya ha aquilatado que aquellas leyes que podrían llevar a un líder eventualmente autoritario que quisiera cambiar las reglas fundamentales del juego, no va a poder hacerlo si no controla la Cámara de las Regiones. Me parece a mí que ese es el sentido que busca esta simetría a la que alude Catalina. Dicho esto, quería también referirme a otra cuestión que pasó. Yo sé que son muchas las materias, Bárbara, pero hay un artículo que es importante porque parece residual, pero se plantea que en todas aquellas normas que no están específicamente, en todas aquellas potestades que va a tener el gobierno regional, que no estén listadas exhaustivamente, el gobierno central tendrá, por decirlo así, por defecto, la capacidad de regularlas. Esto es relevante porque es una de las cuestiones que se discutió en la convención, y también es relevante recordar que originalmente había un poder de cuasi legislativo, por decirlo así, por parte de las regiones, que se desestimó en el plenario. Bueno, continuamos con las asambleas territoriales o asambleas regionales. Artículo 226 son atribuciones de la Asamblea Regional: dictar su reglamento interno de funcionamiento, dictar las normas regionales que hagan aplicable las leyes de acuerdo regional, iniciar en materias de interés regional el trámite legislativo ante la Cámara de las Regiones, solicitar al Congreso de Diputadas y Diputados la transferencia de la potestad legislativa en materia de interés de la región autónoma, ejercer la potestad reglamentaria en conjunto con quien dirija el gobierno regional en materias de su competencia y dictar los reglamentos de ejecución cuando la ley lo encomiende. Ahora, quizá alguien que nos está viendo se está confundiendo un poco entre estas entidades que hemos nombrado. ¿Cuál es la diferencia o de qué se trata esta asamblea regional? Jorge. Perdón, me dijiste Jorge. Estamos cansados. Javier, Jorge no está. No le dije a nadie, Javier. No, y dije, quizás va a estar Jorge. No, Javier, perdón. Es que ya me confundí entre las entidades y las personas. Porque totalmente. A ver, es que el artículo 24, claro, lista las atribuciones del gobierno, y el que acabas de leer, Bárbara, lo que lista son las atribuciones de la asamblea. Y la asamblea, podríamos decir, es lo más parecido al órgano colectivo de decisión, que es uno de los 3 órganos, porque el gobernador es, por decirlo así, el poder ejecutivo de la región, y este es como el poder, guardando las proporciones, no puede legislar, pero es el órgano que establece las regulaciones, y que por supuesto es un contrapeso al gobernador. En algún sentido se le da más poder. El gobernador va a tener más contrapesos que el que tiene hoy, por hoy. Recordemos que el gobernador acaba de ser
erigido como un órgano democráticamente elegido. Antes era simplemente una autoridad que casi era desconocida, al lado del intendente era irrelevante. Pero hoy día lo que busca para transmitir un poco, yo sé que esto es complejo porque es nuevo, es algo así como el ente que dicta las normas internas de la región. Eso es una manera muy simplificada, pero por supuesto todo esto dentro de un marco que va a dar el legislador nacional. Así que yo diría que esa es la forma en que se puede sintetizar el rol de la Asamblea Regional. Catalina. Sí, a mí me gustaría llamar la atención sobre esto de que la Asamblea Regional puede solicitar a la Cámara de las Regiones para que inicie la tramitación de un determinado proyecto de ley de interés regional. ¿Y por qué me llama la atención? Porque los representantes de la Cámara de las Regiones deben rendir cuenta anual a la Asamblea de las Regiones. Entonces, es como pedirle a mi subordinado, una cosa así, a alguien que me tiene que rendir cuentas a mí, que inicie un trámite. Y ahí yo creo que quedó, digamos, un poco incoherente el sistema de contrapesos que debe existir entre las asambleas regionales, la Cámara de las Regiones y nuevamente el Congreso de Diputadas y Diputados. ¿Por qué la persona que me tiene que rendir cuenta a mí tiene que iniciar mi propio, el trámite del proyecto de ley en el cual yo tengo interés? ¿Y qué pasa si no lo hace? ¿Cómo lo voy a evaluar en esa rendición de cuentas? ¿Y esta qué implicancia tiene finalmente? ¿Qué pasa si ese representante de la Cámara de las Regiones es de un partido político distinto a aquella mayoría que está en la Asamblea de las Regiones? No lo pueden acusar constitucionalmente, pero sin duda va a generar un conflicto, digamos, que no sé cómo se va a traducir eso en la tramitación de esos proyectos de ley. Y finalmente, solamente para contestar un punto de Javier, esto de que las personas que viven en los territorios más aislados tienen una sobrerepresentación respecto a aquellas personas que viven en las urbes, eso estaba contrapesado en el bicameralismo. Acá no es que el Senado haya tenido un voto preferente en la aprobación de las leyes respecto de la Cámara de Diputados. Se tenían que poner de acuerdo, ese era el contrapeso. Y si no se ponían de acuerdo, tenían que hacer una comisión mixta, de manera tal que todos los intereses, y no solamente el de una mayoría poblacional, pudieran quedar plasmados en ese proyecto de ley. Y esta incoherencia con el sistema político es importante. Por ejemplo, son materias de ley, pero no de acuerdo regional. Las amnistías, ¿qué pasa si el día de mañana el Congreso de Diputadas y Diputados quiere amnistiar a los supuestos presos políticos o como se los quiera denominar del conflicto mapuche? ¿Qué opinión tendrían ahí las personas que viven en ese territorio? ¿Cómo va a estar representada esa opinión? Con la Cámara de las Regiones, al no ser una ley de acuerdo regional, ese interés no va a estar representado. O por ejemplo, en caso de declaración de guerra, no van a tener las regiones del norte, en el caso de que el conflicto esté en el norte, una opinión importante respecto de la ley que aprueba, ¿no es cierto?, o entrega su acuerdo al presidente de la República para la declaración de guerra. Por eso creo yo que ahí no conversa la forma de Estado, que eso es lo que estamos hablando cuando nos referimos al Estado regional, con el sistema político, con la forma de gobierno que quedó plasmada en el texto constitucional. Sí, yo ahí discrepo, Reina. Yo creo que la idea de que, por decirlo así, la Cámara, un gobierno presidencial con un sistema unicameral sacrifica, por decirlo así, a las personas como si no tuvieran nada que ver en la elección de esa Cámara también. Por supuesto que no tienen el mismo peso que Santiago, pero ideológicamente Santiago está dividido tanto como está dividido cualquier región. Y recordemos que hay sistemas electorales de países perfectamente democráticos, que nadie objetaría, como Inglaterra o los Estados Unidos, que tienen un sistema electoral donde, como se llama first past the post, como es uninominal, habiendo ganado por un 1% en un distrito, hay un 49% que se quedó sin tener nada que decir durante esa legislatura respecto de lo que se decida. Todos los sistemas electorales y todos los sistemas políticos tienen elementos en que, por decirlo así, se sobrerepresenta por la vía de, ya sea que se elija un sistema uninominal o proporcional. Insisto, Inglaterra ha tomado decisiones muy importantes, como por ejemplo la guerra, con un sistema uninominal donde, insisto,
Muchas veces un partido que sacó el 40% tiene el 60% de los escaños, y uno que sacó el 20% a veces tenía casi cero. Estoy pensando en el tercer partido, el partido liberal británico, que siempre quedaba detrás del laborista y el conservador, y que por décadas eran ciudadanos que votaban por ese partido hasta con un 20% y no tenían representación. No es perfecto jamás la interacción entre sistema electoral y sistema político. Pero para las personas de la región era más perfecto lo que tenemos ahora que lo que se está proponiendo en el texto de nueva Constitución. Si tenemos que ver la realidad de Chile, era un sistema que convivía con ambos intereses. ¿Y por qué este tema, con esto termino, es importante? Porque se define a Chile como un Estado regional. Si fuera un Estado unitario, centralizado, como lo es hoy día, a lo mejor una Cámara es, bueno, la mayoría, pero cuando se lo define como Estado regional, uno tiene que ser consecuente con ese concepto en todos los ámbitos, y acá no se está siendo consecuente a nivel de sistema político. Yo creo que las constituciones nunca son totalmente coherentes, lo hemos hablado, ¿no? Son fruto de un debate, de un diálogo político y a veces de un tironeo entre sectores. Pero lo que quedó ciertamente, cuando hablamos de cuestiones concretas, el presupuesto va a tender a ser casi la mitad del que hay un mandato constitucional a que se gaste más y más en las regiones y se decida en las regiones. Es decir, que eso transforma a Chile en un Estado menos unitario de lo que hoy día es, menos centralizado. Recordemos, este es un país donde no había oncólogo en cierto momento, en una región que queda a 2.500 kilómetros de Santiago. O sea, ese tipo de cuestiones no hablan de un gobierno muy cercano a la gente en las regiones alejadas. Yo no estoy en desacuerdo con eso, solo digo que en ese aspecto no se profundizó en ese modelo que yo concuerdo contigo, Javier. Es necesario llegar a todas partes de Chile, pero a nivel de sistema político creo que se trunca esa finalidad. Un último aspecto que vamos a abordar en este programa, que tiene que ver con el financiamiento también, con los recursos. Artículo 245, las entidades territoriales autónomas cuentan con autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica. También señala que la ley de presupuestos deberá propender a que, progresivamente, una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno. Establece en el artículo 247 las siguientes fuentes de ingreso: los recursos asignados por la ley de presupuesto, los impuestos en favor de la entidad territorial, la distribución de los impuestos establecida en la ley de presupuestos, las tasas y contribuciones, la distribución de los fondos solidarios, transferencia fiscal interterritorial, administración y aprovechamiento de su patrimonio, donaciones, herencias, legados que reciban conforme a la ley y otras formas que determine la Constitución y la ley. Finalmente, en el 250, los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda en conformidad con lo que disponga la ley general o especial, la que establecerá al menos las siguientes regulaciones: prohibición de destinar fondos recaudados mediante emisión de deuda o empréstitos al financiamiento de gasto corriente, mecanismos que garanticen que esta deuda sea íntegra y debidamente servida por el deudor, prohibición de establecer garantías o cauciones del fisco, establecimiento de límites máximos de endeudamiento, restricciones en periodos electorales, y estos recursos no pueden ser destinados a remuneraciones ni gasto corriente. Algo muy similar a lo que habíamos estado conversando antes. Catalina. Sí. Bueno, yo creo algo positivo justo respecto al último punto que hablábamos con Javier, es algo positivo que acá las regiones puedan tener una mayor autonomía para administrar su presupuesto, porque sin duda los gobiernos que están más cercanos a las personas, a sus necesidades, entienden mejor esas necesidades, conocen mejor, ¿no es cierto?, la geografía del lugar, saben lo difícil que son determinados accesos. Siempre pongo este ejemplo, me llamó mucho la atención una noticia de varios años atrás que el Ministerio de Educación entregó notebooks a escuelas rurales que no tenían electricidad y que no tenían internet. Entonces, esos temas una autoridad local lo conoce de mejor manera. ¿Cuál es la preocupación? Lo que decía al principio, que no todas las regiones se van a administrar de la misma manera, no todos van a tener, ¿no es cierto?, no, van a ser gobiernos idénticos.
y esas distinciones van o podrían terminar impactando en la estabilidad financiera del Estado en general. Esa es una preocupación, yo creo, muy importante. Y la segunda preocupación tiene que ver con cómo hacer efectivo este principio de solidaridad entre las regiones que también existe en la Constitución vigente, es decir, que si bien estas regiones van a poder cobrar contribuciones, tasas, etcétera, hay un principio redistributivo para que a todas las regiones finalmente tengan un piso mínimo. Eso existe hoy día a nivel comunal. Sin embargo, nosotros vemos que hay comunas que tienen más recursos que otras, y a mí eso me preocupa, que finalmente se termine duplicando a nivel regional. Claro, van a tener todas un piso mínimo, pero van a haber regiones que van a tener un mayor poder económico que otras y que va a estar dado por ciertos recursos naturales. Por ejemplo, las grandes regiones del norte con la minería, sin duda que van a tener muchísimos más recursos que a lo mejor que la región de Aysén, que tiene una vocación turística y ganadera. ¿Va a ser realmente o se va a poder en la práctica asegurar ese principio de suficiencia financiera? Es la duda que a mí me queda cuando veo a las comunas. Tenemos comunas con un tremendo presupuesto y comunas muy pobres, a pesar de que existe un mismo principio de solidaridad y de redistribución de presupuestos finalmente. Bueno, para cerrar, y le doy la palabra a Javier, y si algo quiere replicar también Catalina. Esta es una inquietud que yo he podido ver también en distintas entrevistas respecto a que, si es que por un lado le vamos a dar bastante autonomía a las regiones, en distintos ámbitos, bueno, podría generarse el incentivo, más que de competir, de que cada una, por supuesto, va a velar por sus propios intereses, podría generar incentivos, podría tratar de atraer inversionistas, atraer y generar mayores ingresos, por un lado. Y tal como decía Catalina, esto se suma cómo asegurar entonces esta solidaridad, porque finalmente podríamos tener con las regiones compitiendo, tratando de acaparar todo lo que se les ha negado o lo que ha quedado fuera de ellos finalmente ahora. ¿Cómo se hace para que terminemos en el círculo virtuoso y no vicioso, Javier? A ver, aquí el artículo central es el 249, que no solo establece una especie de un mandato constitucional a la administración central, pero también a las entidades territoriales de corregir las desigualdades que existan entre ellas en estas materias. Se establece que la ley deberá establecer un fondo de compensación para entidades territoriales que tengan menor capacidad fiscal. También se establece un fondo de contingencia para garantizar que los recursos de las distintas entidades territoriales, supongamos que una depende mucho de la actividad minera y algo pasó con el precio del cobre o de otros minerales, se repite la solidaridad territorial, se habla de que la administración central deberá realizar transferencias y finalmente se plantea esto de que va a haber un promedio ponderado de ingresos fiscales que tengan las regiones y aquellas que estén por sobre transferirán recursos. Hay un mandato constitucional a transferir recursos. Acá finalmente se trata de que es un mismo barco, no. El hecho de que haya autonomía y una devolución de competencias a las regiones no pasa por eliminar la noción de que Chile es una misma entidad que tiene que estar relativamente. Pero fíjense que nosotros hasta ahora, voy a insistir en el punto, tenemos hoy día una centralización tal que en la práctica hace que en muchos lugares ha tenido que casi forzosamente instalarse capacidad instalada que en otros países es natural. Estoy pensando hospitales, universidades, en general el capital cultural, social, de todo tipo, está muy centralizado en Santiago, de una manera que es una verdadera enfermedad. Para cerrar, Catalina. No, yo estoy totalmente de acuerdo en la descentralización. Yo soy hija de regiones, de hecho la región de Aysén, y viví en la ruralidad, como dicen hoy día, casi toda mi vida hasta la adolescencia, hasta que me vine a estudiar a Santiago porque la carrera que quería estudiar no era entregada por la Universidad Estatal de la región de Aysén, pero creo yo que acá las regiones a nivel de sistema político, insisto, son las grandes perjudicadas. Cuando yo vivía en Aysén, mi familia todavía vive allá, en el Senado nosotros veíamos que se defendían los intereses de la región y en igualdad de condiciones con nuestros diputados que se veían o se perdían, digamos, en esa gran asamblea que es la Cámara de Diputados y que finalmente tiene un criterio poblacional. Y yo creo que las personas que viven hoy día en los territorios más apartados de nuestro país
precisamente deberían velar para que sus intereses no solamente estuvieran custodiados a nivel de las comunas, de las regiones, sino que a nivel nacional, porque también son chilenos y tienen el mismo derecho a participar, con una corrección, como hablamos de representación territorial, que la tienen los escaños reservados de los pueblos indígenas, porque no lo pueden tener esas personas que viven en los lugares más apartados, de tener una voz en un Congreso bicameral en igualdad de condiciones con aquellos representantes de aquellas comunas que tienen una mayor población. Creo que eso en Chile había funcionado muy bien y no me explico que haya quedado o se haya, digamos, disminuido esa representación territorial que tenían estos representantes. Es un despropósito precisamente para la descentralización, en la cual yo concuerdo plenamente con Javier. Javier, 5 segundos. Si es que hay algo que replicar o no, o nos vamos. No, muy simple. Yo creo que decir que ha funcionado bien la distribución regional del poder en Chile hoy es algo que me parece difícil de defender. Habrá que ver cómo la ley echa a andar esto, que va a ser muy complejo, pero claramente es un país que ya lleva 200 años con esta deuda de descentralización y nadie le ha hincado el diente hasta ahora. Bueno, con esto nos vamos. Hoy conversamos de descentralización. Vamos a seguir abordando todos los temas relevantes de la propuesta constitucional en los próximos programas. Catalina, Javier, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Bárbara, y gracias, Javier. Que tengan una muy buena semana. Hasta el miércoles. Los dejamos a todos invitados a seguir con nosotros aquí en Enmol.com.